Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 4 de abril del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 1 que ya estudiamos durante la semana y se tituló Algunos principios de interpretación profética. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías capítulo 9, verso 24. Hay una triste realidad que existe y que es que la gran mayoría de los cristianos ignoran las profecías y lo poco que saben lo han aprendido totalmente distorsionado. La buena noticia es que la Iglesia Adventista contiene un gran cúmulo de luz y una interpretación correcta del mensaje profético, el cual es necesario que como iglesia comencemos a predicarlo, a enseñarlo correctamente. Me parece a mí que desde hace muchos años ha llegado el momento de predicar, de predicar de manera abierta el mensaje profético. Incluso las campañas evangelísticas debería su contenido ser el mensaje profético. Domingo 30 de marzo, el que lee, que entienda. Debemos entender que cuando la Biblia dice que el que le entienda, significa que todos debemos hablar el mismo idioma, es decir, todos debemos llegar a la misma interpretación de la Escritura, a la misma conclusión, porque si es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda verdad, al estudiar la Escritura y el mensaje bíblico. Y cuando vemos una gama tan grande de interpretaciones diversas, entonces podemos llegar a la conclusión de que algo anda mal y que la gran mayoría, casi la totalidad, no le está permitiendo al Espíritu Santo que guíe su estudio. De otra manera, no se puede cumplir la expresión, el que lee, que entienda. Debemos entender y comprender que la Biblia no se lee como cualquier libro. Ella es la palabra de Dios y contiene sus reglas para estudiarla. Lunes 31 de marzo, Dios es comprensible. De acuerdo con el texto de la lección, nos encontramos ante un Dios totalmente supremo y que no tiene margen de comparación. Es decir, no podemos pretender compararnos con Dios. No podemos pretender sentarnos con Dios y platicar al tú por tú con Él, porque eso nunca va a ser posible. Y el Señor nos comprende al respecto. Pero si bien es cierto que el Señor tiene muchos misterios que no pretendamos comprender hoy día, también tiene un mensaje que podemos comprender con mayor claridad. Es decir, el mensaje profético que el Señor ha dejado para nosotros. Ese sí lo podemos comprender. También el plan de salvación que el Señor ha implantado para nuestra redención, también lo podemos comprender, aunque no lo comprendamos, lo podamos comprender en su totalidad. Sí es posible comprender lo que el Señor quiere que comprendamos. Martes 1 de abril, Daniel cierra las palabras. Esta declaración significa que del capítulo 7 al 12 de Daniel iba a poder ser comprendido hasta cierta época o periodo en la historia, en el tiempo. Esto sería a partir del inicio del tiempo del fin, y que cuando eso ocurriera se iba a aumentar la ciencia del conocimiento de dicha parte del libro de Daniel. Es decir, habría un aumento de conocer y comprender el mensaje profético del libro de Daniel. Por eso dice que la ciencia se aumentaría, es decir, se llegaría al conocimiento profundo y pleno del mensaje profético de Daniel. En otras palabras, se llegaría a comprender el libro de Daniel, lo cual ya explicamos durante la semana. Es importante entender que el libro de Daniel se comprendería llegando el momento señalado. Miércoles 2 de abril, el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios abarca conocer la voluntad de Dios para nosotros y comprender el mensaje profético. Y la muestra la tenemos en Guillermo Miller, quien realizó un precursor trabajo de investigación bíblica e interpretación profética. Y su texto de mayor motivación fue el pasaje de Daniel 8:14. Y para llegar a la correcta interpretación bíblica es
respetando los principios de interpretación profética, de lo cual también ya explicamos ampliamente. Jueves 3 de marzo, figurado literal. Desde mi perspectiva, me parece que la enseñanza de ese día ha sido lo más relevante que hemos estudiado durante esta semana en esta lección. Podemos identificar si lo que estamos leyendo es figurativo o es literal, porque en base a ello depende la correcta interpretación. Es notoria la falta de conocimiento de quienes toman, note bien, de manera literal lo simbólico, como lo vemos mucho en muchos casos en el respecto al libro de Apocalipsis. En muchos casos la Biblia misma nos da el significado de esos símbolos. Es interesante notar la ocasión cuando Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se lo tomaron literal, pero él hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de su muerte y resurrección de su cuerpo. Así que para no llegar a errores crasos, pidamos a nuestro Dios la dirección del Espíritu Santo para escudriñar su palabra y permitamos que Él realmente nos dirija para estudiar y meditar. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos. Y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título, note bien, esta declaración ya la leímos, por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo. Es decir, está revelado que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. No se puede guardar lo que no se comprende. Ante semejante, pero en este caso sí se comprende, ante semejante testimonio de la inspiración, note bien, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo, es decir, en nuestros tiempos. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, es decir, la Odisea, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Por supuesto que no. Queridos amigos y hermanos, siempre al estudiar el mensaje profético debemos en primer lugar permitir que el Espíritu Santo nos guíe y en base a ello utilizar correctamente los principios de interpretación profética. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.